Bien, doctores, tengan todos muy buenas noches. Es bueno estar con ustedes nuevamente. Bienvenidos pues a esta nueva sesión de la maestría, esta vez ya hablando de temas tal vez menos asistenciales y más de tipo normativo, más de tipo de gestión, si quieren verlo así, sobre los cuidados paliativos domiciliarios y de manera más amplia sobre el primer nivel de atención. En realidad la clase va a versar sobre el primer nivel de atención, los cuidados paliativos en el primer nivel de atención y con énfasis en lo que es los cuidados paliativos domiciliarios. Vamos a hacer una revisión de temas que ya hemos mencionado anteriormente en etapas más iniciales de la maestría, aspectos epidemiológicos, demográficos que sustentan pues la demanda de este tipo de servicios. Y vamos a ver también no solo las ventajas, que también ya hemos hablado de ellas, del aspecto domiciliario, sino de cómo el primer nivel de atención es en realidad el llamado, en buena parte, obviamente todo tiene su momento y su espacio, en buena parte a solventar esta increciente demanda de cuidados paliativos, que en buena parte también, como veremos, son de complejidad media o incluso baja y que por lo tanto podrían ser absorbidos, podrían ser solventados a nivel del primer nivel de atención. Luego pasaremos, pues, como le dije, en lo del aspecto normativo, donde veremos cómo normas ya existentes y además del nuevo plan de cuidados paliativos que fue difundido hará un año, en, en 2021, también es una herramienta útil con la cual podemos ya tener la capacidad normativa de desarrollar cuidados paliativos en el primer nivel de atención e incluso proyectarnos ya a unidades de soporte sintomático con un mayor grado de complejidad o de capacidad resolutiva a este nivel, el primer nivel de atención y en especial el aspecto de los cuidados paliativos domiciliarios, que es finalmente el lugar donde el paciente, el terminal en especial, debería estar y por su limitación, por su edad de postración, usualmente está confinado al domicilio. Entonces, o bien vemos el mecanismo para llevar al paciente hasta el nivel de atención que corresponda para manejar estas complejidades, cosa que es muy difícil, o bien llevar esta atención de mayor grado de complejidad hasta el lado de la cama del paciente. Pero vamos a desarrollar todas estas ideas en la presentación que voy a compartir en este momento. Por favor, que alguien me confirme si estoy en modo presentación. Sí, doctor, se puede. Ok, ok, excelente, gracias. Bien, entonces, hecho una breve introducción, pues entremos en materia. Respecto a aspectos epidemiológicos y demográficos, ya hemos hablado de esto continuamente. Yo nunca me cansaré de hablar de esta cuestión que puede ser, ya la conocen, pero es un tema fundamental que sustenta, que es la base del sustento. Sí, doctor, buenas noches. Desactiva su micrófono, por favor. Que es la base del por qué hay una demanda cada vez mayor de cuidados paliativos en todos los niveles de atención. Entonces, tenemos este fenómeno del cual hemos hablado, la transición epidemiológica y demográfica, que es básicamente el cambio en el desplazamiento a nivel etario, desplazamiento de una población más joven hacia una mayor y los patrones de mortalidad. El perfil cambia de no transmisibles, perdón, de transmisibles a no transmisibles. Además, tenemos entonces en esta transición demográfica en la cual nosotros nos encontramos ya en una fase avanzada, estamos en la tercera fase de la transición demográfica epidemiológica. En la primera fase, es decir, estamos hablando de la época preindustrial, en la cual hay una alta tasa de mortalidad y una alta tasa de natalidad.
Las muertes, los nacimientos eran muy altos y se mantenía un balance en la población. Sin embargo, con el advenimiento de las tecnologías, de los avances científicos, pues, y estamos hablando todavía del siglo XIX, inicio del siglo XX, la tasa de mortalidad desciende, más la de la natalidad se mantiene. Esto es la segunda fase. Nosotros ya en el primer mundo y nosotros, América Latina, muchos países estamos en la tercera fase, en la cual estamos hablando ya de tasas de natalidad, de tasas de mortalidad bajas, lo que implica envejecimiento poblacional, y por otro lado tasas de natalidad bajas, que implica un estrechamiento, hablando ya de la pirámide poblacional, un estrechamiento de la base y un ensanchamiento de la cúspide. Esto tiene implicancias a nivel del tipo de demanda y de la sostenibilidad del sistema. Entonces acá ya entran conceptos como costo-eficiencia. Tenemos que ser más eficientes con los recursos que tenemos. Y una vez más, poder ofertar una atención, llamémosla de soporte sintomático, paliativo, a nivel de primer nivel de atención, va a ayudar a no sobrecargar los niveles de mayor complejidad, que son además más costosos y más difíciles de gerenciar. Entonces vamos hablando de estos conceptos, y acá, bueno, simplemente para redundar un poco en el tema de la transición demográfica y epidemiológica, tenemos, pues, es una proyección al 2050, tenemos una base cada vez más estrecha y una cúspide cada vez más ancha, lo cual refuerza este tema de que va a haber menos gente que sostenga el sistema y más gente que lo necesite, que lo use. Esta gráfica también la hemos visto anteriormente, que es básicamente la curva que describe la evolución de la esperanza de vida al nacer. En ambos sexos está diferenciada hasta el 2050. Aquí está América Latina. Los triángulos naranjas y los cuadrados violetas son de América del Norte y de Europa respectivamente, y pueden ver que nosotros ya actualmente, 2022, 2023, ya estamos casi en niveles europeos, y en menos de una generación estaremos exactamente igual, con todas las implicancias que esto tiene, pues, para los sistemas de salud en cuanto al tipo de demanda. Esta gráfica también la conocemos, la hemos visto. Acá estamos viendo la distribución de las emisiones por edades. Vemos que el celeste claro son los grupos, el grupo etario de mayores de 65 años. En los 50 puede ser un porcentaje minoritario, las personas que llegaban hasta esa edad. Por lo tanto, los que morían eran pocos. Sin embargo, actualmente, mientras hablamos, el porcentaje de defunciones en el grupo de, digamos, de mayores, de adultos mayores, es más del 60% actualmente. Y esta es una tendencia que, lejos de decrecer, va a aumentar y va a llegar a más del 80% en el 2045-2050. ¿Esto qué implica? Que vamos a tener una población cada vez mayor que enfermará y morirá a edades avanzadas, con el consecuente incremento de demanda de tipos de un tipo de servicio de salud diferente, no curativo. Ya estamos experimentando esto, como se los digo, pero esta tendencia se va a incrementar en el tiempo. ¿Por qué insisto en esto? Vean esta gráfica, esto ya, digamos, proyectándonos a cifras nacionales. Esto es una estadística presentada por el Plan Nacional de Cuidados Paliativos, recientemente publicado, hará menos de un año, en el cual hacen las proyecciones de la población en demanda en necesidad de cuidados paliativos en el Perú por el método McNamara. El método McNamara es un método bastante antiguo que básicamente se basa en calcular la tasa de mortalidad por las 10 primeras patologías causantes, vale la redundancia. Y en base a ese número, proyectan, pues, que esas personas que murieron de esas enfermedades, obviamente los años anteriores a su muerte enfermaron y requirieron cuidados que no necesariamente eran curativos. Estamos hablando, como veremos en la siguiente tabla, enfermedades oncológicas crónico-degenerativas, que básicamente requieren un manejo sintomático. Tenemos que, mientras hablamos actualmente, la demanda de el número de pacientes que necesitan cuidados paliativos de distinto grado de complejidad, la mayoría de ellos concentrados, como veremos más adelante, en el primer nivel de atención, por lo que no son de complejidad mayor, pero que en algún momento lo serán. Es en promedio 236.000 pacientes actualmente, con una máxima estimada de casi 300.000, pero la media, el promedio está en 236.000. Ahora, traspolando esto, ni siquiera al 2050, como en las otras gráficas, 2025, esta población en necesidad de cuidados paliativos en menos de 2 años
va a ser más de 300.000 personas y las estimaciones más altas pueden llegar a 385.000, 390.000 personas solo en el Perú que necesitan cuidados paliativos de distinto grado de complejidad. Entonces, vamos haciendo una vez más la matemática. El modelo hospitalcéntrico, les adelanto, y creo que no les estoy diciendo ninguna novedad, no es suficiente para absorber esta demanda, para satisfacer esta demanda. El tipo de oferta tampoco es la adecuada porque no todos van por tratamiento curativo, no todos son tratamientos demasiado complejos, muchos de ellos, la mayoría, podrían manejarse en el primer nivel de atención y por supuesto en el ámbito domiciliario, aquellos que cumplan criterios para ser incluidos, porque tampoco se trata de meter a todos en un programa de cuidados paliativos domiciliarios que después colapse bajo su propio peso, bajo su propia demanda. Este es el método McNamara y acá en el Perú estas son las causas de mortalidad, las 10 patologías más frecuentes en mortalidad en el Perú. Se suman estas y se asume que estas muertes se atribuyen a pacientes que en los años previos a su deceso, pues vivieron, experimentaron una necesidad de atención, de cuidados paliativos, de soporte sintomático, si quieren llámelo, antes de morir. Entonces, estas son las proyecciones, las cifras, digamos, del 2014, 15, 16, y la gráfica que vimos anteriormente, son las proyecciones, basados en ese método. Entonces, de esto se desprende, y creo que esto también lo mencionamos, esos cambios en el perfil etario epidemiológico y cómo esto afecta a la población económicamente activa que en teoría sostiene al sistema, pues nos plantean escenarios completamente, no diré nuevos, pero mucho más complejos, en los cuales el planteamiento actual no es suficiente. Entonces, el tipo de oferta que tenemos que brindar tiene que variar. Además, si la demanda estamos viendo que está variando, pues la oferta está en función de la demanda. Entonces, obviamente, nuestra oferta de salud como sistema tiene también que adecuarse a este nuevo tipo de demanda. Pero, como veremos, no se da necesariamente esta especie de, no sé, simbiosis, esta especie de congruencia. Entonces, vamos un poco a las estadísticas en cuanto a quiénes necesitan más, qué tipo de patologías. Grupos etarios, pues ya le hemos dicho, ¿no? Cada vez mayores en edad. Eh, ¿Cuál es la mayor demanda? Esta gráfica seguramente la conocen, esto es del Global Atlas de Palliative Care, y a nivel mundial, estamos hablando aproximadamente 40 millones de personas que están cuidados paliativos a nivel global cada año. Ahora, el perfil de estos pacientes puede variar según la zona del planeta que miremos. Creo que esto también lo comentamos en alguna clase inicial. Es decir, no es lo mismo ver las patologías que generan demanda de cuidados paliativos en el primer mundo, Europa, Estados Unidos, que ver esas mismas cifras en el África subsahariana, donde todavía esa transición epidemiológica, demográfica, pues está en etapas mucho más precoces. Entonces, en general, en promedio, se habla de que el principal grupo a nivel mundial que necesita cuidados paliativos son los pacientes con enfermedades cardiovasculares, progresivas, terminales, y en segundo lugar, cercano, en segundo lugar, las enfermedades neoplásicas, neumopatías crónicas y el VIH-Sida, que son infectocontagiosas, transmisibles, asociadas a población habitualmente sexualmente activa, por lo tanto más joven, y esto se concentra pues en estos países del África subsahariana, donde todavía esa transición, como les digo, está en etapas mucho menos desarrolladas, mucho menos avanzadas. En el Perú es diferente. Como vemos, aquí sí las enfermedades oncológicas predominan y un relativamente distante 23% de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y bueno, dentro de un gran grupo han metido a otras causas. ¿No? Esto es a grosso modo y esto también es parte de una data reciente de este plan de cuidados paliativos recientemente, como les digo, publicado. Entonces, rápidamente, en cuanto a las ventajas comparativas de los cuidados paliativos domiciliarios en el primer nivel de atención, aquí yo diría que más que en el primer y el primer nivel de atención, o sea, son dos cosas, es decir, los cuidados paliativos son evidentemente parte de la atención de primer nivel, domiciliarios, pero acá ambos tienen ventajas comparativas que tenemos que destacar.
y de las cuales también hemos hablado en clases previas rápidamente. Um, es pues importante que el hecho de que hay más familiaridad, médico, el equipo del centro de salud, pues puede tener mayor probabilidad, en todo caso, de conocer a los pacientes de su zona que los de un hospital, pues un nivel 2, un nivel 3, un nivel 3.1, 3.2. O sea, ahí la cosa es totalmente impersonal y distante porque son pacientes que no son conocidos, difícil llevar un seguimiento como podría llevarlo un centro de salud. Está más cerca, por lo tanto, podría también desarrollarse este vínculo, este nexo, esta empatía que es tan necesaria pues, a nivel de cuidados paliativos, especialmente en etapas avanzadas. ¿Y por qué? Ahora, atención primaria, pues una vez más, es su área, es su jurisdicción. Eh, Además, una vez más, como les digo, un porcentaje importante de pacientes en necesidad de cuidados paliativos no son de mayor complejidad y pueden ser manejados por un médico general, un médico bien entrenado en ciertos conceptos de cuidados paliativos, apoyándose además en sistema de referencia y contrarreferencia cuando la complejidad eh, lo supere o digamos, no esté facultado para prescribir ciertos medicamentos, pues existe el sistema de referencia y contrarreferencia. Y además, como veremos, también existe la posibilidad, con la normativa actual, de poder sustentar la creación de equipos de soporte sintomático, de cuidados paliativos con una mayor capacidad resolutiva dentro de lo que es el concepto, se los adelanto y seguramente muchos lo han escuchado o ya lo conocen, la oferta móvil, los servicios médicos de apoyo, por ejemplo. Y esto, bueno, implica una interacción más dinámica, más fluida entre la IAFA, que es la que financia, y la IPRES, que es la que presta el servicio. Más adelante vamos a ver estas cosas de manera más puntual. Otro tema, o sea, en realidad ningún país puede absorber toda la demanda de este tipo de servicios en los niveles de mayor complejidad. O sea, una vez más, el modelo hospital-céntrico por sí solo no va a poder. De hecho, no puede y la pandemia ha desnudado estas debilidades. Y de hecho, la pandemia también ha forzado, ha obligado a nuestro sistema de salud a ampliar. De hecho, hay una normativa que también comentaremos en la cual se amplía, se adapta las capacidades del primer nivel de atención en, debido a la pandemia. Esta normativa no tiene por qué abolirse, cerrarse, ahora que la pandemia está dejando de azotarnos con fuerza. Estos cambios en el primer nivel de atención son positivos y yo creo que deberían quedarse y de hecho espero que permanezcan en el tiempo porque nos abre una puerta pues a desarrollar no solo cuidados paliativos de manera más generalizada, sino incluso a desarrollar estas unidades, estos SMA, esta oferta móvil de servicios de soporte sintomático con mayor grado de capacidad resolutiva, no con la intención de reemplazar el nivel hospitalario, que es indispensable y es una pieza fundamental en los cuidados paliativos, pero para complementarlos. Una vez más, además que en el hospital también tienen que desarrollarse unidades especializadas en cuidados paliativos para liberar a la carga de especialidades como oncología, que de ese modo no tendrían listas de esperas tan largas esperando pacientes para quimioterapia o tratamientos de tipo curativo. ¿Por qué? Porque están parte de su tiempo abocados al manejo sintomático que podría ser delegado a especialistas como ustedes. Pero bueno, esto no solo un tema de normativa, no solo es un tema de sistema, es un tema también de mentalidad. Entonces, va a tomar un poco de tiempo, pero creo que estamos en el camino. Ok, entonces, los cuidados paliativos domiciliarios. Pues bien, como les digo, es un servicio adicional complementario a los cuidados hospitalarios e institucionales. Ahora, estos deben ser ofrecidos a pacientes con cierto grado de limitación funcional, que cumplan ciertos criterios, para los cuales les sea muy difícil o imposible su desplazamiento de manera periódica a los establecimientos hospitalarios para recibir tratamiento de mayor complejidad. Pero no podemos, digamos, meter a todo el mundo simplemente porque tiene una enfermedad oncológica que no necesariamente lo tiene postrado, porque ellos podrían acudir al primer nivel de atención, a un establecimiento, a seguir su tratamiento, que sería mucho más fácil que ir al hospital.
y ser manejados ambulatoriamente, reservando los cuidados paliativos para aquellos que estrictamente lo necesiten y de esa manera poder brindar una atención de calidad continua, sostenida. ¿No? Si no conoce la frase que mucho abarca, ¿no? Entonces esto puede ocurrir también a nivel de los servicios. Ahora, tiene que cumplirse tres supuestos. La existencia de servicios, existan los servicios de cuidados paliativos, evidentemente, que estas necesidades, por su grado de complejidad, pues puedan ser satisfechas en domicilio, porque ahora, seamos realistas, esto de las unidades de soporte sintomático de mayor complejidad en el primer nivel de atención es todavía, no diré utópico, pero digamos que como está el sistema es pedir mucho. Entonces, yo creo que el primer paso es implementar con lo ya existente, con el personal con el que se cuenta en primer nivel de atención, servicios de cuidados paliativos de complejidad baja o intermedia. Entonces, bajo ese supuesto, pues que estas necesidades puedan ser satisfechas por esos servicios. Evidentemente en la casa donde los cuidados pueden ser brindados y principalmente la familia que se dispuesta a colaborar. Y un cuarto elemento que yo le agregaría, los criterios de inclusión. Una vez más, la mejor forma de hacer que un programa en salud no funcione es sobrecargarlo de pacientes que no necesariamente cumplen criterios para ingresar en él, porque al final se sobrepasa la capacidad de oferta que puede tener este servicio y la calidad, la percepción de calidad baja y eso no es positivo ni para el paciente ni para el sistema que ofrece este servicio. Entonces, micrófono, por favor. Entonces, bueno, redundando, ¿por qué los cuidados paliativos en casa? Pues por lo que hemos mencionado, ¿no? Además que puede evitar, postergar, sustituir los servicios institucionales, porque el hospital también tiene lo suyo en cuanto a que no es el mejor lugar para un paciente, digamos que está en los últimos días, su etapa, la etapa final de su vida, aislado, con horarios que no son los suyos, con comida que no es de su gusto. En fin, es un sitio muy complejo y muy duro para pasar. Además del riesgo de sobreinstrumentalización, de procedimientos innecesarios, futiles, es en todo caso, no es el mejor lugar. Además, bueno, aunque no suene bien hablar de costos en estos pacientes, en estos casos, es una variable importante, porque optimizando el gasto, eh, podemos abarcar a más pacientes. Entonces, una vez más, la opción domiciliaria, bien ofrecida, bien manejada, da alivio, maneja el tema sintomático con un costo de eficiencia pues mucho mayor que el mismo paciente yendo por lo mismo al hospital. Bueno, ¿por qué no la hospitalización? Pues por lo que ya dijimos, ¿no? Y el riesgo de infecciones intrahospitalarias, que no lo he mencionado, creo, y procedimientos a veces que no son, pues, que no le van a producir ningún beneficio adicional y por el contrario, puede deteriorar la calidad de vida. Y si coge una infección intrahospitalaria, incluso la sobrevida también se va a ver aún más acortada. Entonces, entrando ya en lo que es la normativa, aquí hay varias herramientas legales, varios decretos interesantes, que por un lado es cierto que confinan un poco el concepto de cuidados paliativos a la hora de querer hablar de estas unidades de soporte sintomático de mayor capacidad resolutiva, que es algo en lo que, bueno, perdónenme el sesgo, creo firmemente. Yo creo que el futuro de los cuidados paliativos o el futuro de las unidades, los cuidados oncológicos de soporte, si quieren, porque bueno, también veremos que la palabra paliativo, la palabra hospice, ya está empezando a tener una connotación que a muchos pacientes y familiares no les gusta mucho. Entonces hay estudios que hablan de este shift, de este cambio del nombre. El concepto es el mismo, siempre en soporte sintomático, soporte oncológico, cuidados oncológicos de soporte, etcétera. Pero el tema es que los cuidados paliativos, los cuidados de soporte sintomático, van a ser tarde o temprano una realidad en el primer nivel y una realidad generalizada. Pero hay ahí una brecha que veremos entre el paciente que puede, de baja complejidad o complejidad intermedia, que puede recibir atención del primer nivel de atención, y aquel cuya enfermedad progresa estando manejado por el primer nivel de atención y que tiene
situaciones clínicas de mayor complejidad que no pueden ser resueltas por el equipo de primer nivel de atención. Y sin embargo, es muy difícil, muy duro, no diré imposible, pero es muy difícil ya usar el sistema de referencia y contrarreferencia para un paciente muchas veces caquético, postrado, con escaras, con riesgo de fracturas patológicas. Es muy complicado y por lo tanto, ese paciente que no puede acudir al establecimiento de mayor complejidad y que no puede recibir tratamiento de mayor complejidad en su casa, está en un limbo. Ese limbo lo puede solventar estos equipos de soporte sintomático de mayor complejidad, que serían específicamente para estos casos. El resto de menor complejidad seguiría siendo manejado por unidades de cuidados paliativos domiciliarios de menor capacidad resolutiva, que serán suficientes para este tipo de pacientes. Entonces, pues aquí un esquema del sistema de salud peruano, sistema público-privado, tenemos pues las fuentes de financiamiento, gobierno, los contribuyentes, contribuciones gubernamentales, y por el otro lado el privado, ¿no? En el privado está, bueno, en este esquema clasifican a salud como un sistema privado, es tipo privado, porque tiene prestaciones de sus usuarios. Luego está el Ministerio de Defensa, el Interior, el Fospoli, todos estos fondos son lo que son las YAFAs, las que administran los fondos de salud. Y los proveedores son la oferta, digamos, directa al usuario, que vendrían a ser las CIPRES. Entonces, aquí y acá están los usuarios. Estos dos últimos cuadrantes son, digamos, el binomio que vamos a estar revisando, que vamos a estar analizando y sus implicancias. Porque, a ver, proveedores y usuarios, estamos hablando de oferta y demanda, básicamente. Los proveedores tienen que ofrecer, brindar una oferta que se adecue a las necesidades de estos usuarios. Entonces, tiene que haber aquí un feedback constante en el cual la oferta se ajuste a la demanda. Es, digamos, lo lógico. No tenemos que, digamos, revisar mucha literatura para darnos cuenta de eso. Es casi sentido común que, ok, son las necesidades de la población las que deben solventadas. Y esto es lo que debería darse, pero veremos que la cosa no está tan diáfanamente definida. Entonces, tenemos una regulación que ya tiene tiempo, pero sigue vigente, que es una norma técnica que establece la categorización de los establecimientos del sector salud. Y aquí quiero revisar algunos conceptos que me parecen interesantes, eh, porque nos habla pues de esta visión del primer nivel de salud, en el cual los cuidados paliativos no tienen, en esta normativa por lo menos, un espacio claro, definido. Pero, a ver, entremos en materia. Entonces, nivel de atención, básicamente es cómo organizamos la oferta, porque no podemos, no solo en salud, en general, no podemos ofrecer todo a todos. Entonces, tenemos que estratificar la demanda en niveles de complejidad y de complejidad y la oferta en capacidad resolutiva. Entonces es una forma simplemente de ordenar la oferta. En función, obviamente, de la complejidad, pues nosotros establecemos capacidades resolutivas. El primer nivel de atención, que es lo que nos convoca, lo que nos importa en esta presentación, eh, pues una vez más, la puerta de entrada, promoción de salud, prevención de riesgos, control de daños, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, cuidados paliativos, bien, gracias. Entonces, estamos hablando de una norma del 2011. Sin embargo, aún así es una norma bastante interesante. Entonces, una vez más, habla de necesidades de salud más frecuente. Continuamente hablan de necesidades de salud, es decir, de la demanda, hablan de la demanda en salud. Aquí, igual, plantea una oferta, ok, describiendo el primer nivel de atención, oferta cuantitativamente grande, cualitativamente poco compleja. Ya eso ya nos confina un poco en cuanto a cuidados paliativos si aspiramos a hacer algo más complejo. Pero, bien, tenemos ahí, en todo caso, cuidados paliativos básicos, si quieren intermedios, como quieran llamarlos, podemos brindar una oferta incluso basada en este esquema. Como les digo, tenemos ahí un limbo, un espacio en el cual el paciente que se complicó o que evolucionó en su enfermedad estando en su casa y ya no pudiendo ir al sistema de referencia y contrarreferencia, ¿quién lo atiende? Ese espacio queda ahí, según este esquema, pues quedaría este paciente en este limbo, en este espacio en el cual, esta zona gris, en la cual ni el primer nivel puede resolver y no puede ir al tercer nivel.
Entonces, tenemos atención integral. Bueno, aquí los mismos conceptos: promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, paliativos por ningún lado, prevención, recuperación, rehabilitación. Algunos actores, yo he visto unos artículos en los cuales meten cuidados paliativos en lo que es promoción, prevención. La prevención habla básicamente de prevenir el evento adverso, de prevenir la enfermedad, prevenir el siniestro, si quieren, en temas de seguros privados que hablan de atención de salud como siniestros. Pero yo no lo veo así, no veo que los cuidados paliativos sean parte de la prevención. Yo creo que es un quinto elemento, si quieren, ¿no? De esta ecuación. Establecimiento de salud especializada, confinado, reservado para nivel, segundo y tercer nivel de atención. El primer nivel se queda con lo básico, que aún así puede absorber un buen porcentaje de la demanda de cuidados paliativos, porque un buen porcentaje no es de mayor complejidad. Daño trazador es un concepto interesante que lo meto en la presentación por culpa, porque nos define el objetivo de la oferta. ¿Cómo es esto? Daño trazador es una enfermedad o daño tomado como referente. Es decir, ¿qué problemas hay? Y en función de eso, ¿qué ofrecemos nosotros para resolver ese problema? ¿No? Y bueno, este daño trazador tiene que tener un impacto, tiene que estar bien definido, que sea de fácil diagnóstico, que tenga pues una prevalencia suficiente como para juntar datos. Y aquí, por ejemplo, nos limita un poco o una vez más nos mete en una zona gris. La historia natural de la enfermedad debe variar con la atención médica brindada. En cuidados paliativos, ¿hasta qué punto influimos sobre la historia natural y no sobre los síntomas? Es decir, si no tenemos un enfoque curativo de resolver el problema desde el punto de vista etiológico, pues a lo mejor no este último ítem no encaja completamente. Entonces, una vez más, la normativa tiene sus bemoles. Y aquí simplemente para mencionarlo, no voy a extenderme demasiado. Daños trazadores en el primer nivel de atención: heridas, enfermedades transmisibles, síndrome febril, infecciones de las vías respiratorias, faringitis, infecciones dérmicas, dermatitis, infecciones urinarias, esguinces, cirugía menor, trastornos del párpado, parasitosis. Entonces, si se dan cuenta, estos daños trazadores son evidentemente dirigidos a una capacidad resolutiva baja, intermedia, ¿no? Porque son programas, son situaciones que además se pueden resolver en el primer día de atención. ¿Cómo ponemos aquí cáncer, de caquexia, enfermedad terminal, que evidentemente no va a ser resuelta, va a ser paliada, va a ser atenuada? Entonces, tenemos que replantearnos este tema, ¿no? Y conceptos como estos de nivel trazador, pues creo que también son una limitante. Pero así como hay aspectos que limitan en cierta forma los cuidados paliativos, especialmente si aspiramos en algún momento a que sean de mayor complejidad, hay elementos de esta misma resolución que pueden ser interesantes. Por ejemplo, hablan de lo que les mencioné, la oferta móvil. La oferta móvil eh, no se categoriza, es decir, no está confinada al grado de complejidad, al nivel de la capacidad resolutiva del nivel en el que sirven. Entonces, esto es un concepto interesante. Dentro de esto están los servicios médicos de apoyo, que básicamente funcionan independientemente y que brindan servicios complementarios, auxiliares. Eh, y aquí, pues, podrían encajar fácilmente estos equipos de soporte sintomático de complejidad relativamente mayor. Y ahora, tenemos ya la ley sobre cuidados paliativos. Aquí voy a hacer una historia larga, que no sé, a lo mejor la comenté en el primer semestre cuando hablábamos de esto, desde el punto de vista asistencial. Esta ley, la 30846, se promulga en septiembre de 2018. Y ahí, bueno, es cierto que la pandemia también atrasó todo, paralizó todo, y la coyuntura política tampoco ha ayudado mucho. Posteriormente a esto, en el 2021, casi 3 años después, sale esta resolución ministerial donde nos hablan del documento técnico, parte de cuyas gráficas hemos visto a la hora de hablar del método McNamara y de estimar las demandas de cuidados paliativos en el Perú. Sale este documento. Entonces, tenemos el documento técnico del Plan Nacional de Cuidados Paliativos para enfermedades oncológicas y no oncológicas en el Perú. Es un buen documento,
está bien logrado, pero veremos, bueno, que hay aspectos que podrían aterrizar un poquito más, pero es un buen documento y de hecho coadyuva a que los cuidados paliativos en el primer nivel de atención tengan más espacio, más probabilidad de desarrollarse. Sin embargo, también esta norma, que siendo del ámbito oncológico, debería ver esta brecha, esta zona gris, la que hablamos del paciente en primer nivel de atención, que ya es muy complejo para que el primer nivel resuelva y está muy postrado para ir al tercer nivel, pues esta franja gris, pues a mi opinión, no está suficientemente abordada en este documento, pero en líneas generales, como veremos, está bastante bien. Uy, ¿qué pasó aquí? Bueno, cuidados paliativos básicos son los cuidados paliativos brindados a pacientes que no requieren atención especializada de mayor complejidad. Casi 2/3 están en ese grupo. Entonces, dense cuenta del nivel de importancia que tiene el primer nivel de atención. Puede absorber una parte enorme de la presión que que actualmente se ejerce sobre los niveles de mayor capacidad resolutiva. Los hospitales, los servicios de cuidados paliativos o las especialidades, porque ni siquiera hay servicios de cuidados paliativos para que, aunque sea en el hospital mismo, absorban un poco ese impacto. O sea, les da de lleno. A oncología recibe de lleno la demanda de cuidados paliativos porque no hay un nivel previo que absorba un poco el impacto. Lo mismo cardiología, podríamos decir lo mismo de neumología, etcétera. No tenemos este colchón a nivel de primer nivel de atención que, como vemos, podría ser un buen porcentaje de pacientes. Los cuidados paliativos domiciliarios, como actividades extramurales en la población asignada. Bueno, y bueno, funcionan también en caso de mayor complejidad con sistema de referencia y contrarreferencia, lo cual está muy bien, lo cual está muy bien y inicialmente sería un magnífico comienzo. Los cuidados paliativos especializados en coordinación con proveedores de intermedio sistema de referencia y contrarreferencia, lo mismo. Atención domiciliaria en cuidados paliativos. Bien, aquí, por ejemplo, yo creo que se habla un poco de este paciente que no puede recibir cuidados paliativos a nivel de establecimiento de salud, pero por otro lado, entendiendo que el nivel de complejidad de problemas no requiere hospitalización, pero a ver, un paciente progresivo, un paciente evolutivo que esté siendo manejado inicialmente en su casa y que por su grave postración ya no puede o no debería ser desplazado al hospital, ¿por qué no recibir esta atención en casa? ¿No? Y tiene características que la difieren. Entonces, a ver, si está postrado y no puede moverse, eh, ¿por qué tendría características un paciente eh, que lo diferencian de la hospitalización, de aquel que requiere hospitalización? Entonces, aquí hay una brecha que tiene que solventarse, ¿no? Pero en líneas generales, partamos de lo que tenemos. Tener un sistema de cuidados paliativos articulado al primer nivel de atención, basado en lo ya existente, en el recurso humano ya existente, pues sería un avance enorme, sería un avance enorme. Ya esto de las unidades de soporte sintomático, bueno, en el camino. Es una gráfica interesante. Aquí vemos, pues, cómo el primer nivel de atención, que es el cuadrante más grande, tiene, pues se le adjudica un nivel tecnológico, una capacidad resolutiva baja. Eh, la severidad de los diagnósticos también es menor, leve. Sin embargo, los porcentajes, observen, estamos hablando de 70-80% de la población que requiere en demanda de cuidados paliativos está ahí. Pero, sin embargo, lo que vemos es que no hay cuidados paliativos en el primer nivel de atención que fortalece, que digamos, absorbe esta demanda y se va al segundo nivel y se sobrecargan los niveles superiores, el tercer nivel. Esto que genera, como ya lo mencioné, listas de espera larguísimas para pacientes que realmente podrían beneficiarse de tratamiento especializado dirigido a tratamiento de fondo. O sea, ¿quién no ha visto en las unidades de oncología, de oncología, neumología, cardiología, pacientes que esperan una cita, esperando semanas, meses? ¿Por qué? Porque la carga asistencial es enorme y un buen porcentaje de ella es por manejo sintomático que pudo haber sido resuelto un buen porcentaje en el primer nivel de atención. Entonces,
puede parecer que es un poco redundante, pero es que en realidad todas las flechas apuntan hacia este primer nivel de atención como salida. Aquí rápidamente algo de problemas. El principal problema de respuesta al sistema sanitario, digamos el problema principal, de respuesta al sistema sanitario ante la demanda de cuidados paliativos en personas con enfermedades oncológicas, no oncológicas, su cuidadores, familia y comunidad. Uno de los pilares, una de las causas principales, habla pues de insuficiente capacidad de oferta. La oferta, una vez más, la oferta no solo es insuficiente, sino que no está orientada. Aunque sea cuantitativamente insuficiente, si por lo menos estuviera orientada al perfil de la demanda, pues sería un avance. De organización del servicio de cuidados paliativos, de organización de los cuidados paliativos en las CIPRES, los establecimientos, las prestadoras, limitaciones en acceso y diagnóstico. Y aquí, bueno, las IAFAS son pues el CIS, el Salud, etcétera, tampoco tienen un sistema que facilite, digamos, la implementación de este tipo de servicios. El CIS lo ha estado haciendo, mi experiencia, yo muchas veces comento la experiencia que yo he tenido en una SMA de cuidados paliativos, Adamo, en el Callao, en la cual, vía un convenio, se logra que se nos financien tratamientos que de otra forma no podrían ser provistos en el primer nivel de atención, ¿no? Estamos hablando de opioides, midazolam, sedación, en fin, manejos de complejidad relativamente alta, ¿no? Entonces, sí funciona, sí puede funcionar. De hecho, la experiencia de Adamo es una en la cual funciona. Eh, Adi Cayetano, yo no sé, yo me imagino que el CIS también lo financia, por lo tanto, el sistema también funciona con ellos. Entonces, hay que ver modelos. Vamos a ver brevemente, ya para cerrar, cuando cerremos la presentación, los modelos de cuidados paliativos. Pueden haber muchos. Finalmente, nosotros podemos coger, digamos, ciertos elementos de un modelo y de otro y armar nuestro modelo propio. Esto todavía está muy, muy fluido, muy dinámico, está en curso de desarrollo. Entonces, así como vemos los problemas, vemos también los objetivos. Objetivo general, fortalecer la respuesta del sistema nacional de salud. Si el problema es que no hay de oferta, no hay respuesta, una respuesta insuficiente, pues hay que fortalecer esa respuesta. Los cuidados paliativos basados en la atención primaria. Primaria, o sea, acá en este documento, que es el Plan Nacional, dentro de algo de problemas, la, la representación gráfica del problema, habla pues y de la solución, habla del primer nivel como parte de la solución. Y una vez más, integrar, fortalecer los cuidados paliativos eh, en los tres niveles, ¿no? La CIPRES, en general, a nivel nacional. Ok, y tenemos esta otra norma que está relacionada con lo que les comenté al principio, es una norma que nace, que sale por el COVID. Es decir, porque el COVID, como les comenté y como todos nos hemos dado cuenta, nos ha desnudado como sistema de salud, ha desnudado nuestras debilidades. Una de ellas era un primer nivel de atención, una vez más, insuficiente. El primer nivel de atención está ahí para absorber la demanda de baja complejidad y de esta forma no se llenen los hospitales de este tipo de demanda con todas las consecuencias que ya mencionamos. ¿Por qué lo menciono? Porque es interesante la manera en que se extiende, se potencia el primer nivel de atención. Y como ya lo dije también, no tendría por qué esta norma dejar de estar en vigor porque la pandemia dejó de ser la catástrofe que ha sido. Entonces, tenemos aquí unos conceptos interesantes, los objetivos, adecuar los servicios de salud en el primer nivel de atención. Los IPRES, las prestadoras de salud, para el cuidado integral de la salud en el contexto de COVID, es cierto, pero una vez más, esta normativa no tendría por qué abolirse una vez que COVID pues, dejó de azotarnos. Adecuación, es el proceso de acomodación, adaptación, rehabilitación, expansión de servicios de salud. Entonces, este tema, esta normativa me parece muy interesante
Y como les digo, para quienes quieran, si dirigen algún tipo de servicio, están a cargo de algún establecimiento, sea MINSA, o sea salud, o sea fuerzas policiales, aquí están las herramientas legales para solicitar y sustentar el desarrollo de programas de cuidados paliativos. Bueno, en este caso estamos al primer nivel de atención, pero vamos, si usted está en un hospital, en una unidad hospitalaria, podrían también acogerse a esto, pero está más dirigido, es cierto, al primer nivel de atención. Entonces, visita domiciliaria, con objetivo de establecer integración, biopsicosanitarios, bueno, es un concepto general que más o menos se mantiene. Primer nivel de atención, organiza la oferta, ya lo dijimos. Los niveles de atención son una forma de organización de la oferta. Pues organiza la oferta de manera que hay promoción, prevención de riesgos, control de daños, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y, por fin, cuidados paliativos. Entonces, esta norma pues resulta interesante incluso porque ya habla de el manejo ya asintomático, quizá manejo de secuelas que ya probablemente no sean tan reversibles, pero todo esto es transpolable a nuestra situación de salud sin pandemia. O sea, porque las demandas, las necesidades, las deficiencias son las mismas. El COVID simplemente las ha acentuado y denunciado. Y una vez más, como eje de intervención, las necesidades de salud más frecuentes. Demanda, demanda, demanda. ¿No? Y esta demanda es de gran tamaño, generalmente de baja complejidad. Entonces, damos vueltas al mismo concepto que parece tan claro, pero que no termina de plasmarse en la realidad. Ok, el circuito de... esto es... una vez más, esta norma habla de COVID, pero bueno, traspolable completamente. Entonces, la CIPRES pueden y deben adecuar su cartera a los servicios, a la demanda, adecuar la oferta a la demanda. Y para esto pueden conformarse equipos de intervención integral y hay tres modalidades que plantea esta norma. La oferta fija, que es la misma empresa, el mismo establecimiento, la oferta móvil, vía SMA, ¿no? Esto se sustenta, la IAFA, que es la que financia, y puede la IPRES desarrollar este tipo de atenciones, hablando del primer nivel de atención. Y la oferta móvil, desplazándose al lugar donde se encuentran los pacientes, y telesalud, utilizando las tecnologías de comunicación. Y ahí pongo una flechita destacando la oferta móvil. Bien, en cuanto a... Ya. Esto de acá, bueno, una vez más, las IPRES pueden, pueden sustentar, digamos, la demanda que enfrentan, de modo que plantean un tipo de oferta diferente, un tipo de oferta complementaria, un tipo de oferta móvil a las IAFAS. Y las IAFAS, en función de esa documentación, pues puede autorizar y debería autorizar lo solicitado por los IPRES, que es la unidad gestora de las instituciones prestadoras de salud o las instituciones prestadoras de salud por sí mismas. Esto no es un ejercicio teórico, esto ocurre. O sea, en el Callao, en San Martín, en el Cono Norte, con ADI. Ahora, para ser honestos, no tengo 100% claro el mecanismo de financiación de ADI. Me imagino que es vía CIS. SMA Adamo lo es. Bueno, seguramente estos conceptos ya los tienen claros, pero nunca está de más mencionarlos. La IPRES es la institución prestadora de servicios de salud. Todos los establecimientos de salud son IPRES. Centros de salud, hospitales, clínicas, son las instituciones prestadoras de servicios de salud. La IAFA son las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento de salud, que son pues las que captan y gestionan los fondos y financian a las IPRES en su accionar, en su labor. Y es aquí, recuerdan cuando al principio vimos esta gráfica del sistema de salud peruano, los últimos dos estamentos, que era el prestador, la IPRES, y el usuario, pues ese binomio que define la oferta y la demanda, eh, digamos, la IPRES, en función de ese feedback, puede sustentar un tipo de oferta diferente que la IAFA debería sustentar o aprobar y financiar. Y bueno, aquí rápidamente oferta, modelos, indicadores en el primer nivel de atención. Ahora, tenemos todas estas normativas, todas estas ideas, pero, a ver,
¿Cómo las aterrizamos? ¿Cómo se mide? Y finalmente, una acción, una intervención en salud tiene que ser medida, evaluada para luego sustentar su impacto, su validez, ¿no? Y su sostenibilidad. Entonces es importante este tema de cosas, este tipo de cosas. Ahora, a esta simpática señora, seguramente ya la conocen a estas alturas, la señora Cicely Saunders. Ella dice sobre los modelos de cuidados paliativos, pues go around, vayan por ahí y vean qué se está haciendo. Y de ahí vean cómo sus propias circunstancias pueden producir otra versión. Hay necesidad de diversidad en este campo. No, en este momento todavía, especialmente en América Latina, estamos en un proceso de, no de metamorfosis, sino de crecimiento, de definición, está tomando forma todavía el concepto en el terreno. Entonces, yo creo que acá la innovación pues es bienvenida, lo que más se ajuste a nuestra demanda, digamos, a la demanda que enfrentamos, pues la oferta tiene que estar en función de eso y por lo tanto hay mucha variabilidad y uno puede adaptar, digamos, un modelo propio basado en varios otros. Eh, Oferta de servicios, pues una vez más enfrentan a la demanda, deben surgir de la demanda y deben satisfacerla en temas cuantitativos y cualitativos. ¿No? ¿Qué es finalmente para lo que los sistemas de salud están? Yo creo que aquí a veces, y esto es algo que seguramente ustedes han visto en el tiempo también, el sistema de salud, llámese MINSA de salud, el Estado mismo, muchas veces se concibe, pareciera que fuera un fin en sí mismo. El Estado, nosotros como prestadores, no somos el fin, somos el medio. Entonces, cuando vemos esto así, pues la cosa es mucho más clara. Estamos aquí para ofrecer algo, para solventar una necesidad. El usuario, la persona humana, o sea, este modelo humanista de sociedad en la que pretendemos estar, prioriza, en teoría por lo menos, es lo que debería ser a la persona humana. Todos nosotros somos medios. Nuestro conocimiento, nuestra ciencia, lo que estamos aprendiendo acá, es un medio para generar bienestar en nuestros pacientes, la persona humana. El usuario es el objetivo final, la persona humana es el objetivo final de todo el sistema de salud en el cual estamos. El sistema no es un fin en sí mismo y pareciera a veces. Bien, y bueno, por enésima vez la oferta es el resultado, perdón, los niveles de atención son resultado, al hacer formas de oferta, es una forma de organizar la oferta, pues es un resultado de la interacción de estos dos elementos. Y esta gráfica que le hemos visto anteriormente, pues bueno, lo ideal es que el nivel de atención, pues pueda solventar y estos pacientes digamos, discurrir en ese primer de atención el mayor tiempo posible. Cuando sea necesario, por supuesto, que sean sistemas de referencia y contrarreferencia para resolver situaciones de mayor complejidad, ¿no? Pero bajo este supuesto, pues una vez más habrían estos pacientes postrados que serían tal vez la zona gris de este modelo. ¿Qué es deseable? En este momento, pues que esto se desarrolle de esta manera, aún con esa zona gris, pues ya es un avance. ¿No? El sistema de contrarreferencia nos podría servir eventualmente incluso para estos pacientes de difícil traslado. Se podrían ver los mecanismos. En cuanto a los modelos, pues esto es una forma de agruparlos. Seguramente habrá otra bibliografía que nos muestre más categorías o menos categorías, las agrupe, en fin. Los ambulatorios, habitualmente menos costosos, pueden abarcar un gran número de pacientes, especialmente aquellos con problemas oncológicos de complejidad, de manejo que no son tan complejos y que mantienen cierta capacidad de autonomía, de desplazamiento. Entonces, y pueden ayudar a un montón de pacientes y esto evidentemente hace que tampoco el sistema de cuidados paliativos domiciliarios se sobrecargue. Es decir, cada uno su función, de manera que la cosa es más fluida, cada uno absorbe, atiende al grupo de pacientes que le correspondan sin sobrecargar al otro. Porque si empezamos, como les digo, a incorporar a todo el mundo a cuidados paliativos domiciliarios, pues el sistema se cae en 2 días. Pacientes internados, esto ya de menor complejidad, a nivel de establecimiento de salud, hospitalizados. Habitualmente el paciente
debuta en su clínica severa y pasa a cuidados paliativos, entra, digamos, un paciente oncológico que progresa, hace una clínica muy severa, lo ve oncología, se determina la progresión y es la puerta de entrada a cuidados paliativos con mucha frecuencia, especialmente en países desarrollados. Paliativos agudos, pues básicamente estamos hablando de lo mismo, propio de países desarrollados, y habitualmente es la puerta de entrada a cuidados paliativos, ¿no? Al servicio de manera continua. Estamos en la comunidad, visita de personal, bueno, ya hemos hablado de esto, son unidades autónomas, los cuidados paliativos, que podrían tener diversos grados de especialización y capacidad resolutiva, según la demanda. Esto también ya lo hemos hablado, hemos dado vueltas a la idea a lo largo de toda la presentación. Um, el tema de los hospices. Esto es lo que les mencionaba. Acá ya es un tema de aceptación de la población, de los conceptos. Hubo estudios en un país centroamericano, en Guatemala, si no me equivoco, donde el tema de los hospices, pues no fue bien visto, hubo un estudio y lo asociaba a un sitio donde se iba a morir, etcétera. Y hay un estudio, bueno, más reciente, que como les digo, no sé si fue con ustedes o con otra promoción, que tuvimos un full day con dos colegas mexicanos que hablaron un poco de su experiencia con el tema del nombre, cuidados paliativos, que parece que tenía una connotación que algunos pacientes, especialmente, digamos, los que estaban en etapas intermedias de la enfermedad, que como bien sabemos también pueden requerir y requieren de cuidados paliativos. Los cuidados paliativos actualmente se ofrecen, como ya le hemos dicho muchas veces, desde el principio de la enfermedad. Pero la palabra paliativo generaba cierta reticencia, cierta resistencia en los pacientes en esas etapas en las cuales no estaban en un grado de postración tan severo, pero sí tenían síntomas que ameritaban el manejo sintomático, perdón, paliativo. Eh, y se plantearon cambiar el nombre, no recuerdo qué nombre fue el que estos colegas mexicanos pusieron a su servicio, unidad de soporte hospitalario, unidad de soporte sintomático, unidad de soporte oncológico, pero retirar la palabra paliativos y automáticamente las atenciones subieron un porcentaje que sí fue cuantificable. Entonces, a tomar en cuenta esto, a tomar nota, porque una vez que esto empiece a despegar en el Perú, tal vez requiramos de estas sutilezas. Indicadores. Brevemente, ¿qué es un indicador? Son mediciones. Lo que decía, ¿cómo medimos? Pues al final tenemos una intervención, pues, ¿qué tal? ¿Fue bien? ¿Fue mal? Pues los indicadores nos van a decir qué tal fue eso y principalmente nos van a ayudar a sustentar la medida en el tiempo. Capaz de revelar o medir una situación que no es tan clara por sí misma. Dinámico, responde a situaciones, a contextos, pueden variar en el tiempo, como el envejecimiento poblacional, enfermedades de transmisión crónica, tasa de natalidad, mortalidad, etc. Todos esos son indicadores que nos reflejan, nos describen una realidad medible. Entonces, y las características de un indicador, rápidamente, que sean medibles, válidos, que sean oportunos en el tiempo, reproducibles, es decir, si lo hago yo, si sigo el mismo procedimiento para medir, me da el mismo resultado que si lo hace uno de ustedes o si lo hace una tercera persona, ¿no? Sostenibilidad, pues evidentemente el indicador, mientras más útil información y relevante nos dé, pues mejor, es más sostenible en el tiempo y más sencillo de medir. Acá rápidamente no pienso, no me voy a extender demasiado en esto. Indicadores del Plan Nacional de Cuidados Paliativos. Me parece que se están orientando demasiado a indicadores de proceso más que de impacto. No es cuántos documentos hicimos, cuántas instituciones incorporamos al sistema informático, cuántos programas, cuántas regiones, cuántos profesionales capacitados. Eso no está mal, eso es un porcentaje importante, un indicador importante. Documentos técnicos, porcentaje de universidades, pacientes con diagnóstico oncológico, tributario, que reciben, ese es un indicador interesante de IPRES con oferta de cuidados paliativos, redes que conforman cuidados. Estos indicadores al final me parecen más aterrizados. A esto podríamos incluirle, tanto a nivel hospitalario como al primer nivel, esto es de un artículo americano, creo que es del ASCO, no, de la IHPC, de la Hospice International Association. Habla, pues, por ejemplo, de pacientes que en hospice están internados por más de 7 días, a los cuales ya se les hizo
una evaluación completa que incluye pues documentación pronóstico, factor nutricional, screening para síntomas físicos y psicológicos, o sea, esa es una evaluación integral según este artículo. Pacientes agudos que a las 24 horas de admisión ya tienen todo ese análisis que he mencionado. Eh, Aspectos físicos, aquí, bueno, estamos hablando de pacientes que están en hospice por más de 7 días, o, o pacientes agudos por más de 24 horas que tienen un screening de todos los síntomas físicos y dolor, disnea, náusea, constipación. Y así sucesivamente, o sea, son indicadores de tipo más asistencial. Esta presentación, este texto va a estar a su disposición para que lo revisen con más tiempo, para no extendernos demasiado. Lo mismo acá ya hablan, por ejemplo, otros indicadores interesantes también, porcentaje de pacientes de hospice con diagnóstico ya de terminalidad, en el cual está registrado, documentada, la discusión de aspectos espirituales, religiosos, ¿no? O documentación, o si no, que esté documentado que la familia o el paciente no quisieron discutirlo. Puede darse. En ambos casos sí que está documentado. Ese es un indicador interesante. Eh, Acá ya definir tratamientos, preferencias de tratamiento al final de la vida, reanimación o no, medidas invasivas o no, definir a la persona responsable, digamos, que va a tomar, al decisor, por llamarlo así, quién va a decidir por el paciente cuando el paciente no puede hacerlo, y así sucesivamente. Otros indicadores ya de manera más sencilla, pues pacientes continuadores controlados, pacientes ingresados, incorporados, control sintomático a las 24 horas de su incorporación. O sea, es un indicador simple, interesante, y que nos habla, pues, de un proceso eficiente. Y así, muertes domiciliarias, ese es un indicador importante, obviamente, con pacientes sintomáticamente controlados. No son pacientes seguidores que simplemente ya progresan en la enfermedad y que pasan sus últimas horas, sus últimos días en casa, tranquilos, rodeados de su familia, con calidez y tranquilidad y dignidad. Una pendiente, ya para cerrar, esta gráfica ya la han visto también seguramente, es el Global Atlas. Aquí las políticas, yo diría que son todos, son el paraguas bajo el cual se desarrolla el resto. Entonces, y aquí los cuidados paliativos como parte de un plan nacional de salud, políticas y regulación, financiamiento, modelos de prestación de estos servicios. Es importante desarrollar un modelo, ¿no? Especialmente, yo creo que el primer nivel de atención, más no únicamente, claro. Y ya una vez que esto de los policies, de las políticas, se desarrollan con claridad, pues lo otro ya es, no diré que va a caer por su propio peso, pero es mucho más sencillo. Si hay financiación, si hay regulación para la prescripción de ciertos medicamentos, si hay esta este monitoreo desde el punto de vista de educación, formar gente para que en el primer nivel de atención tenga mayor capacidad resolutiva, pues poco a poco las drogas, los medicamentos asociados, fármacos asociados a el manejo paliativo serán más disponibles. No hacemos nada llenando farmacias de opioides si no hay gente que se va a prescribirlos. Entonces, la formación tiene que ir de la mano y para que lo otro también se desarrolle, hay más disponibilidad de medicamentos. Entonces, no me pienso extender demasiado sobre esto porque esto ya lo hemos hablado, creo, anteriormente y seguramente no he sido el único que les ha hablado de esto a lo largo de la maestría. Así que supongo que todos tienen acceso al Global Atlas, lo pueden por Google, lo pueden bajar y ahí está con mucho mayor detalle. Bien, tres conclusiones para cerrar. El sistema de salud, como está planteado, pues no puede responder. Pongo en futuro, pero actualmente no puede responder efectivamente a estas increscentes demandas, ya ni siquiera nuevas, ni siquiera son tan nuevas, porque este envejecimiento, esta transición demográfica y biológica, la estamos viendo ya hace casi una década, con mayor acentuación ahora, pero ya es un fenómeno no tan nuevo. Sin embargo, sí, es increscente. El soporte sintomático, entonces, a través de los cuidados paliativos, tiene que ser un pilar más. No se trata de algo adscrito al aspecto preventivo, de algo adscrito al aspecto curativo o al aspecto de rehabilitación. No es rehabilitación, no es prevención, es paliación, es manejo sintomático
y no estamos hablando solo de pacientes oncológicos, estamos hablando en general de una serie de patologías que por la grave postración que generan requieren de este manejo y puede ser brindado en el primer nivel. Bueno, no solo se trata de tema de calidad, sino el costo de eficiencia. Okay. Mm, como les digo, hablar de dinero, de gasto, no suena bien cuando hablamos de pacientes paliativos, pero visto, digamos, de la manera que debe verse, de la manera positiva, altruista, esto implica una mejor atención, un mayor impacto para el paciente en su calidad de vida, porque no tiene que desplazarse, y a la vez un gasto más eficiente que puede hacer que más pacientes se beneficien de esto. Entonces, no es para nada, eh, no sé, desentonar en el tema humanista, médico, de justicia para los pacientes. El modelo hospital céntrico, bueno, vamos a lo mismo, es insuficiente y costoso para responder por sí mismo a este tipo de demandas. No, el hospital no está diseñado, no está conceptualizado para eso. El hospital está para resolver, para curar, para salvar y por supuesto también cuando corresponda para paliar y aliviar los casos que no se puedan resolver en niveles de menor resolución, capacidad resolutiva. Bueno, lo que ya dijimos, o sea, un porcentaje, o sea, según las gráficas que hemos visto, que son datos del MINSA, hasta un 80% podría manejarse en el primer nivel de atención, es decir, a nivel ambulatorio o domiciliario. Ergo, el principal llamado, pues es el primer nivel de atención. ¿No? O sea, yo no creo estar forzando el razonamiento al llegar a esta conclusión. Esta conclusión sí cae por su propio peso. Entonces, mientras dejemos los niveles de mayor complejidad, cada vez le quitemos carga asistencial por este tipo de pacientes, este tipo sintomático, mientras estos niveles de mayor complejidad se dediquen más a aquellos objetivos para los cuales fueron concebidos, mientras menos exposición tenga un paciente frágil a estos riesgos propios de la hospitalización, especialmente si vamos a hospitalizarlo por periodos prolongados, mientras menos exposición tenga esto, mientras menos tenga que desplazarse este pobre paciente, este pobre ser humano postrado, cada vez más limitado en su funcionalidad para obtener alivio sintomático, mientras tengamos mayor capacidad resolutiva, que podamos llegar a mayor capacidad resolutiva hasta la cama misma del paciente, pues vamos a lograr un mayor impacto, una mayor calidad de atención, y una mayor costo-eficiencia. Entonces, una vez más, el primer nivel de atención debería ser el principal espacio en los cuales los cuidados paliativos deberían ser brindados. Yo siempre, y bueno, no sé, eso de hablar de mi trayectoria suena raro, pero digamos, mi devenir en los cuidados paliativos, en el mundo de los cuidados paliativos, los colegas, digamos, de este colectivo profesional, ya me conocen en el tema de que yo he sido un defensor y un impulsor y creo fervientemente, obviamente, en el desarrollo de cuidados paliativos en el primer nivel de atención, que duda cabe, pero yo sí creo que también la respuesta está en esta oferta móvil, en estos servicios médicos de apoyo que puedan brindar cuidados paliativos al lado de la cama del paciente de mayor complejidad. Una vez más, el objetivo no es reemplazar o desplazar al hospital de ninguna manera. Es simplemente, en aquellos casos que no pueda desplazarse, pues estar ahí para el paciente. Al final, el paciente es el objetivo de todo esto. Somos el medio, ellos son el fin. Y bueno, haciendo esto, o sea, no ve las cosas como son, y esa es una frase de John F. Kennedy, eh, 35º presidente de los Estados Unidos, que dijo esto, y lo cito: algunas personas ven las cosas como son y preguntan por qué. Pues yo veo las cosas como podrían ser y me digo por qué no. Doctores, pregúntense por qué no. Esto se puede hacer, se puede impulsar, la normativa actual nos permite hacerlo. O sea, ya no es más un inalcanzable. La normativa actual con gestión, con capacidad de negociación, se puede lograr. Muchas gracias, doctores. Sí, quedo abierto a cualquier pregunta, comentario. Bien, doctores, no sé, ¿todo claro? ¿Algo que quieran agregar de su experiencia?
¿Alguien trabaja directamente en el primer nivel de atención o todos están en hospitales? Yo no, doctor. No, no está en primer nivel. Bueno, pero es una experiencia interesante y una vez más, sin desmedro al hospital, pues yo creo que es un tema que debe impulsarse. Bien, doctores,